Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de la lectura y comentarios sobre la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ofrecemos una disculpa por el retraso. La semana pasada no pudimos compartir, pero retomamos ahora el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos, fortaleciéndonos en el conocimiento y crecimiento de su palabra. Padre amado, que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendice cada hogar, Señor, representado en cada persona que escuchará y compartirá estas palabras. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 3, Pablo habla a Timoteo acerca de advertirle sobre el carácter de los hombres en los postreros días. Es una advertencia contra personas que son incrédulas, no son cristianos, pero se hacen pasar por cristianos, se harían pasar por cristianos. Y Pablo hace una advertencia de estos hombres. Iniciamos en el capítulo 3, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a hacer una pequeña pausa. En el último versículo, en el versículo 5 que leímos, Pablo dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A qué significa? Personas que, como dijimos, no son creyentes, no son cristianos, se hacen pasar como cristianos o como creyentes, pero niegan la fe, niegan el poder de la fe, el poder de la palabra de Dios, el poder del Evangelio. No ven en el Evangelio la solución, la vida eterna, la salvación del hombre. Entonces a eso se refiere. Continuamos el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuando dice estas siempre están aprendiendo, habla de una curiosidad de estas personas. Acá menciona mujeres, pero también puede ser hombres, curiosos de tanta información que aceptan todo tipo de doctrina, enseñanza, toda novedad que les parezca atractiva, la reciben, pero en realidad nunca crecen en el conocimiento de la verdad. Continúa en el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vamos a hacer una pausa. El apóstol Pablo menciona dos personas en este versículo 8, Janes y Jambres. ¿Quiénes eran estas personas? Pablo dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Estos nombres, ahora bien, según la tradición judía, la tradición que la palabra de Dios en un inicio, recordemos que se transmitía de generación en generación, de padre a hijo, de forma verbal. Entonces había una tradición judía que enseñaba que Janes y Jambres, estas dos personas, eran dos de los hechiceros de Faraón que resistían y se oponían e imitaban hasta cierto punto los milagros realizados por Dios a través de Moisés.
Como dije, esto dice la tradición judía, no están esos nombres específicos en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, pero si el Espíritu Santo tuvo a bien incluir esos nombres en esta palabra de Dios, en esta carta de Pablo inspirada por el Espíritu Santo, podemos tomar como esos nombres ciertos. Como referencia a esto dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Nos remontamos hasta Éxodo capítulo 7 versículos 8 al 13, cuando Moisés y Aarón llegan y confrontan al faraón y empiezan a hacer señales. Vamos a leer Éxodo 7 del 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Concluye el versículo 13. Entonces la tradición judía enseña que estos hechiceros, sus nombres eran Janes y Jambres, y Pablo dice que resistieron a Moisés. Entonces estos hombres resistieron a Moisés de esta manera. En el pasaje que acabamos de leer, Moisés, la vara de Aarón, echó la vara en el suelo y se convirtió en culebra. Los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo, aunque la vara de Aarón, que se había convertido en culebra, devoró las otras. Más adelante en Éxodo capítulo 7 versículos del 21 al 22 vemos otra referencia de otra interacción de estas dos personas, o de estos hechiceros. Asimismo, Éxodo 7 del 21 al 22. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Fue cuando el Señor hizo el milagro, la señal de convertir el agua del río Nilo en sangre. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová los había dicho. Entonces, volviendo a 2 de Timoteo, Pablo hace referencia a estos hombres, pero vean qué interesante, porque es bueno ver el contexto y entender lo que pasó con estas personas. Dice: de la manera que Janes y Jambres, 2 de Timoteo 3:8, resistieron a Moisés, dice, así también estos resisten a la verdad. Pero esa resistencia, esa falsa presentación de milagros o de sabiduría, es temporal y no permanece como la palabra de Dios, que es eterna. Continúa Pablo: hombres corruptos de entendimiento, réprobos en la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Quiere decir que estas personas, la verdad siempre sale a la luz. En Éxodo, regresando a Éxodo capítulo 9 versículo 11, sobre estas personas que se opusieron o resistieron a Moisés, podían imitar hasta cierto punto las señales, los milagros que el Señor hacía, pero era algo temporal y superficial. Éxodo 9:11 dice: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Llegaron a un límite que ya no podían imitar las señales y mucho menos contrarrestar o resistirlas. Al final quedaron avergonzados, siendo llenos de sarpullido y no pudiendo liberarse o sanarse ellos mismos. Pablo dice: su insensatez será manifiesta a todos, y eso aplica también para hoy. Continuamos leyendo el versículo 10 de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra,
persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pablo menciona una serie de lugares y le recuerda a Timoteo. Timoteo estaba muy consciente de esta situación. Recordémonos que Timoteo era originario de Listra. Entonces Timoteo conocía bien de lo que Pablo estaba hablando. Nuestra referencia, nos podemos ir al libro de Hechos, la carta de Lucas a Teófilo, en Hechos 16:1. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1, dice la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Ya habíamos explicado y compartido de que Timoteo, su madre era judía y su padre griego, y es originario de Listra. Versículo 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras sagradas, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En este versículo Pablo dice, voy a repetir el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya habíamos compartido de que Timoteo había sido instruido en la fe, en las escrituras, por su madre y su abuela. Pablo dice que las escrituras pueden hacer sabio para la salvación. Recordémonos que las escrituras a las que Pablo hace referencia es a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces el conocimiento, la fe en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento prepara para la fe en Cristo Jesús, que es la consumación de la palabra de Dios. Luego continúa en el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo, volviendo a hacer referencia a la escritura, toda escritura, dice ahora lo que para nosotros es el Nuevo Testamento, también considerado la palabra de Dios porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Podemos remontarnos o ir más adelante a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pedro explica, o no podemos decir que explica, pero hace referencia a la inspiración del Espíritu Santo en la Escritura. 2 de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Concluye Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparados para toda buena obra a través del conocimiento de la palabra de Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Les invito como siempre a leer el capítulo 3 de 2 de Timoteo nuevamente, despacio, reflexionando en cada una de las referencias, compartiendo en familia, y que sea el Espíritu Santo trayendo la revelación a cada uno de nosotros y no desmayemos en nuestra fe. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.